saludo en esta hora a todos los que nos sintonizan. Hoy va a ser un programa muy especial. Nos encontramos con nuestra hermana Carmen Valencia de Martínez. Hermana Carmen, bienvenida a nuestro programa y queremos que nos salude en esta hora. Muchas gracias, hermana Erika. Les saludo con mucho cariño y a toda la linda audiencia que nos están viendo, nos están oyendo a través de estos medios de comunicación. Hermana Carmen, el motivo de la entrevista del día de hoy es muy especial porque Dios le ha permitido escribir 2 libros donde usted nos comparte algunos de los mensajes que el Señor le ha regalado, pero ese tercer libro habla acerca de las experiencias que usted ha podido tener a lo largo de casi 40 años de ministerio. ¿Qué la motivó a escribir este libro? En realidad, como usted dice, hermana Erika, los 2 libros anteriores que Dios me ha permitido escribir contienen estudios y bosquejos de la palabra del Señor, y en mi corazón había una gran carga de poder escribir algo más personal, y en este caso le estuve orando al Señor por mucho tiempo por este propósito, y Dios colocó en mi corazón escribir sobre la esposa del pastor. En este libro están varias experiencias que yo he tenido en el transcurso de aproximadamente estos 40 años que Dios me ha permitido de estar al lado de un gran hombre de Dios que ha servido al Señor con integridad y con fidelidad. Y esa experiencia obtenida durante esos 40 años prácticamente la quise compartir con tanta sierva de Dios que en el transcurso de todos estos años de servicio a Dios he podido conocer, he podido escucharlas, he podido también mirar cómo muchas de estas mujeres de Dios, hermosas todas ellas, pero en muchos casos ha faltado orientación, les falta experiencia en muchas áreas, y quise con la ayuda de Dios compartir mis experiencias porque estoy más que segura que tanto de mis experiencias como de mis errores se puede aprender. No solamente eso, sino que también en la experiencia de todos estos años de ministerio he podido ver cómo a veces muchas siervas de Dios son menospreciadas, se les ha querido relegar, se les ha menospreciado, avergonzado en muchas ocasiones, y esto iba colocando en mi corazón como una carga de poder poner a disposición de todo este ejército de mujeres valientes que sirven al Señor mi granito de arena para hacerles sentir a través de estas pocas líneas de este libro que Dios me ha permitido escribir, de que valen mucho, de que ellas son una pieza fundamental en el desarrollo del ministerio de cada hombre de Dios, y que no tengo duda de que la esposa del pastor tiene mucho que ver para que ese hombre de Dios llegue a desarrollar a plenitud ese ministerio maravilloso que Dios le ha encomendado. Otra de las razones por las cuales Dios me permite escribir este libro es que me di cuenta de que muy poco se ha escrito sobre este tema. Entonces quería como poner mi granito de arena en el escribir este libro. Hermana Carmen, este hermoso libro, ¿verdad?, que lleva por nombre El privilegio de ser esposa de pastor, ¿cierto? Pero una persona o una mujer, un hombre, un adolescente que no sea esposo de pastor, ¿puede leer este libro? Claro, y le va a ayudar mucho. En primer lugar, una joven que tome este libro en sus manos, va a tener en sus manos un manual de instrucción muy especial. No solamente porque contiene palabra de Dios, está todo basado en textos bíblicos, en lo que Dios nos enseña en su palabra, sino también porque lo que va a encontrar en este libro son mis vivencias.
son mis experiencias. O sea, no es algo que lo escuché, no es teoría, sino que es algo que yo lo he vivido. No solamente esas vivencias van a ser muy útiles para cada una de esas jovencitas, sino que yo quiero decirles a través de estos medios de que este libro va a ser útil para toda mujer, esposa, madre, así no estén sirviendo a Dios al lado de un hombre de Dios. Nosotros tenemos un campo misionero que es nuestra familia, que es nuestro hogar, que son piedras preciosas que Dios nos ha entregado, nos ha dado un hombre para amarlo, para respetarlo, para apoyarnos en este camino de la vida, un camino hermoso. Y no solamente te va a enseñar a ti como joven, sino a esa madre, a esa esposa, le va a enseñar a valorar más su hogar, a valorar su hogar, a valorar ese hombre de Dios, que sea pastor o no, es un hombre que hay que amarlo porque Dios nos lo ha colocado a nuestro lado. Y no solamente eso, nos va a enseñar a amar a nuestros hijos más, a valorarlos. También a los varones que tomen uno de estos ejemplares, yo les garantizo de que van a aprender muchas cosas acerca de cómo tratar una mujer que sirve al Señor. Y así usted no fuera pastor, le va a enseñar a amar esa familia, a amar esa mujer, a apoyarla, a impulsarla. Y si usted le está orando a Dios por su compañera y está con esa meta, yo quiero decirle de que este es el libro que usted debe leer antes de tomar esa decisión. Porque en este libro usted va a encontrar muchas facetas que debe tener esa mujer que va a servir a Dios. Y esa mujer que va a ser su compañera, no por 10 años ni por 20 años, una compañera que va a ser por toda la vida. Y si usted hace una buena elección, basada en la palabra de Dios, basada en los consejos que por mi experiencia yo entrego a cada uno de ustedes en este ejemplar, yo le garantizo de que usted no va a hacer una mala elección. Usted va a elegir la mujer que va a ser un apoyo, la mujer que va a ser un motor, la mujer que va a ser bálsamo, que no va a ser una carga y que antes lo va a impulsar para servir a Dios de una manera mejor, y el servir a Dios entonces se convertirá para usted en un placer en vez de una carga. Quisiera que usted nos compartiera qué temas podemos encontrar en este libro. Hermana Erika, hay variedad de temas y todos fascinantes, muy importantes. En primer lugar, vas a encontrar principios que debe tener la esposa del pastor. También vas a encontrar situaciones difíciles que puede enfrentar la esposa del pastor. Hay un capítulo que nos habla sobre los errores que puede cometer la esposa del pastor. Y también vas a encontrar un capítulo donde se habla sobre las cualidades que debe tener esa sierva de Dios. Me gustaría que usted compartiera con el público un error que puede cometer una esposa de pastor o una líder que le sirve al Señor, pero también una cualidad para que todos los que nos están viendo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, se motivaran a comprar este libro. Claro que sí, no te va a dar uno, sino 2 de cada uno, porque hay abundancia ahí. En primer lugar, uno de los errores que puede cometer la esposa del pastor es querer agradar a todo el mundo. Y en ese afán de esa sierva de Dios, querer agradar a todo el que esté al lado, ella va a perder su propia identidad como sierva de Dios. Y en esa lucha y en ese afán de querer agradar a la iglesia, a todo el que le rodee, entonces va
a perder de vista lo que Dios le ha entregado, los talentos, las cualidades. Y yo ahí hago un énfasis grande en que cada sierva de Dios tiene que reconocer, tenemos que reconocer que somos mujeres únicas. Dios no ha creado dos mujeres iguales en el mundo. Cada persona tiene su propia forma de ser, tiene sus talentos, sus capacidades, y esas capacidades son únicas. Entonces, en esta área yo enfoco de que debemos de servir a Dios como somos. Como somos, sea auténtica, use lo que Dios le ha dado y Dios se encargará del resultado. Otro error que puede cometer una sierva de Dios es anteponer el ministerio a su hogar. Y yo hago un gran enfoque en este capítulo de que nuestro primer ministerio, amada sierva de Dios, es nuestro hogar. De nada me serviría a mí predicar, hacer campañas, ver milagros, hacer tantas cosas que son llamativas, pero eso de nada a mí me serviría si al voltear a mirar mi casa está derribada, está destruida. Y se haría entonces una realidad lo que nos dice hermana Erika, ese libro tan hermoso de la palabra, Cantar de los Cantares, donde nos dice, me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía, la que yo tenía que rendir cuentas, la que yo tenía que cuidar, no cuidé, descuidé mi hogar por cuidar otros hogares. Muy importante realmente, y muy motivador para comprar este libro y leerlo, pero nos debe las cualidades. Claro que sí. Las cualidades, hay cantidad de cualidades que debe tener la esposa del pastor. Y en primer lugar, la esposa del pastor debe de tener un corazón de pastor. Si esa sierva de Dios tiene un corazón de pastor, el servir a Dios, hermana Erika, va a ser un placer en lugar de ser una carga. Entonces, va a servir a Dios con alegría, va a servir a Dios con entrega, esa mujer de Dios. Le va a doler el que se descarría, le va a doler el hermano que no va a la iglesia, le va a doler la persona que está desanimada, y en vez de dejar esa carga solo en el corazón y en los hombros de ese pastor, ella va a ser un apoyo, va a ser un soporte para también ir a buscar al descarriado, para visitar al enfermo. Va a preocuparse también por tener una sonrisa, para recibir ese rebaño que llega a cada iglesia, a cada congregación. No solamente tener un corazón de pastor, sino que esa mujer de Dios tiene que ser una mujer ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En su forma de ser, en su forma de vestir, en su forma de adorar, en su forma de servir. Y ese ejemplo va a ser un mensaje. Entonces, una de esas cualidades que debe tener esa sierva de Dios es ser ejemplar. Hay una frase que se ha dicho, hermana Erika, y es muy cierta: las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y yo creo que tiene una gran verdad, porque cada sierva de Dios es una figura pública, y hay innumerables de ojos que nos están mirando, y así no hablemos ni una sola palabra. Si somos ejemplares, estaremos dando el mejor de los mensajes. Así es. Hermana Carmen, quisiera que nos compartiera una experiencia, o tal vez dos, de las que usted narra en el libro y que podemos encontrar en este libro sobre su vida. Hermana Erika, en este libro hay varias experiencias que Dios me ha permitido durante estos años de ministerio. Una de ellas fue la manera milagrosa en que Dios nos proveyó algo tan sencillo como es
la alimentación. Como usted conoce y ha oído, empezamos en una congregación muy pequeña, 10, 15 hermanos, muy pobres todos, muy necesitados y esforzados. Allí Dios me llevó a acompañar a mi esposo. Él ya llevaba 2 años como pastor en esa pequeña congregación y estábamos rodeados de muchas necesidades económicas, a tal punto que teníamos que pedir ayuda para el pago del arriendo, teníamos que pedir la colaboración de los hermanos para el pago de servicios. Al casarme, muy joven, como todos muy bien han oído mi testimonio, a los 15 años, yo quedé en embarazo muy pronto en medio de esa situación económica. En realidad sí había para desayunar, no teníamos para el almuerzo ni para la comida. En ese principio tan difícil, algunas hermanas se enteraron de esa situación. Una de ellas, muy amada, nuestra hermana Luz Marina Rodas de Montoya, esta hermana se dio cuenta de esa situación que estábamos pasando. Se dio cuenta que si yo desayunaba, no había ya para el almuerzo ni para la comida. Y al ella enterarse, esta hermana me dijo: hermana Carmen, yo quiero que a partir de mañana, ella vivía cerca de la iglesia, como a unas 10 cuadras, y ella me dijo: hermana Carmen, a partir de mañana yo quiero que usted llegue a mediodía a mi casa, porque usted y esa criatura que lleva en su vientre necesita ser fortalecida. Llegue todos los días, porque a mediodía va a encontrar un plato de sopa caliente para que usted se fortalezca. Y fue durante prácticamente 18 meses, Claro. porque no solamente fue el embarazo de Samuel, mi primer hijo, sino que nació Samuel y muy pronto quedé yo en embarazo de mi segundo hijo Andrés. Y igualmente la hermana, durante el embarazo de mi hijo Andrés, estuvo como un ángel de Dios, como un instrumento en las manos de Dios, proveyéndome ese alimento. Y para mí eso ha sido algo que quedó grabado en mi corazón, y en realidad es una deuda impagable con esos corazones que fueron instrumentos tan dóciles también en las manos del Señor. Tuve también otra experiencia en mi primer embarazo de Samuel. Ya era la hora de tenerle, de dar a luz, y mi esposo siempre, él ha sido un hombre muy previsor, muy responsable. En medio de sus limitaciones había recogido en un tarrito todas las monedas que iban quedando. Cuando él tenía la oportunidad de ahorrar, él lo hacía, y me dijo un día: este dinero que está acá es para pagar el taxi cuando ya usted haya tenido el bebé, y este otro dinero para el pago de la clínica. Llegó el momento de ir a la clínica. El Señor permite que nuestro hijo nazca, gracias a Dios, súper bien. Pero lo que él no contaba era que al pagar la clínica le iban a cobrar más de lo que él había presupuestado. Entonces, en ese momento tuvo que hacer uso de lo que él había llevado para el taxi, canceló la deuda allí en la clínica y llegó a la habitación donde yo ya estaba lista para salir para nuestra casa. Y él me dijo estas palabras: amor, ¿cómo se siente? Yo le dije: muy bien. ¿Usted se siente capaz de caminar? Tenemos que salir de aquí de la clínica y bajar hasta varias cuadras a una universidad cercana que quedaba ahí, o queda. Y me dijo: ¿usted es capaz de caminar? Porque nos va a tocar escoger un bus. Y yo le dije: no, yo me siento bien, pues caminamos, no hay problema.
pero vimos la mano de Dios de una manera tan poderosa, su misericordia, su provisión tan grande, porque, hermana Erika, no habíamos caminado 8 pasos de la puerta de la clínica, mi esposo con el bebé, yo con el maletín que llevábamos, cuando inmediatamente paró un taxi y el conductor del taxi nos llamó: hermano Gustavo, hermana Carmen, ¿por qué van caminando? ¿Para dónde van? Y mi esposo pues le expuso la situación y él dijo: ahora entiendo por qué cuando yo venía por el lado de la universidad me cogió esa desesperación de pasar por la clínica. Era que Dios quería que yo lo llevase a su casa. Y en realidad yo medito en esto y veo siempre la mano de Dios haciendo provisión, ayudándonos, aparejando todas las cosas. Es impagable lo que Dios ha hecho. Qué lindas experiencias, hermana Carmen, pero también quisiera preguntarle para usted cómo ha sido el ser esposa de pastor. El ser esposa de pastor para mí ha sido el mayor privilegio que Dios me ha concedido. Un gran privilegio que conlleva grandes responsabilidades. Para mí, el ser esposa de pastor no ha sido una carga, ha sido un placer. Ha sido un placer y encuentro deleite en hacerlo, porque amo a Dios y amo las almas. Ser esposa de pastor es entrar de lleno, hermana Erika, en la escuela del servicio. Ser esposa de pastor es entrar de lleno, quizás en el yunque, en el molino, donde Dios poco a poco, día a día, nos va forjando, nos va moldeando, nos va dando la medida que Él quiere, Él como alfarero por excelencia que es Él. Él sabe en qué medida necesitamos cada cincelazo, cada golpe, cada prueba, cada aflicción. Y hoy más que nunca entiendo que todo lo que sucede a nuestras vidas como siervas de Dios, como mujeres que servimos, que amamos a Dios, es parte de ese proceso que Dios está llevando a cabo para llevarnos a la plenitud de su voluntad divina en nuestras vidas. Hermana Carmen, entonces, ¿usted cree que la clave está en hacerlo todo con amor? Sí, yo creo que esta es la clave, porque, hermana Erika, si uno ama lo que hace, eso es lo que va a marcar la diferencia entre el uno hacer lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer. Entonces, el servir a otros y en primer lugar a Dios va a ser nuestra razón, va a ser nuestro deleite. El tener un fin sublime como es el hacerlo para Dios, no para los hombres, va también a no dejar que yo como mujer de Dios ponga la mirada en el hombre, porque eso me llevará entonces, si valoran lo que yo hago, si me tienen en cuenta, si me dan las gracias, voy a seguir sirviendo, de lo contrario no. Pero si yo lo hago porque amo ese rebaño, porque amo primeramente a Dios, porque amo ese ministerio, esos talentos que Dios me ha dado, entonces no importa lo que me rodeen ni lo que me digan, voy a hacerlo, tenga apoyo o no tenga apoyo. Muy bien. Hermana Carmen, ¿cómo una mujer tan ocupada
ha sacado tiempo para escribir, porque sabemos que usted pues le ha ayudado a su esposo, continuamente lo acompaña en los viajes, no tan solamente lo acompaña, sino también ministra, ¿verdad? Saca tiempo para compartir con sus hijos, para compartir con sus nietos, para aconsejar. ¿Cómo ha hecho? Bueno, en primer lugar yo creo, hermana Erika, que el estar ocupados es lo que nos hace sentir vivos. El estar ocupados es lo que nos hace tener metas, tener propósitos en la vida, proyectarnos a futuro. Y yo le doy gracias al Señor porque ha sido Él el que me ha ayudado para planificar mi tiempo, me ha dado la sabiduría para tener en orden mi escala de valores, para saber aprovechar lo mejor que puedo mi tiempo. En el caso de los libros que el Señor me ha permitido escribir, estos libros, los 3, han sido escritos en la noche, a la 1, 2, 3 de la mañana he estado ahí escribiendo y lo he hecho con alegría, lo he hecho sintiendo felicidad, no me he sentido como que carga o cuándo voy a terminar esto, no. Lo he hecho con mucho gozo, con mucha alegría, porque a medida que voy escribiendo o que estaba escribiendo este último libro, yo sabía que cada frase, que cada palabra iba a llegar a una de esas consiervas que tanto amo y que tengo una gran carga en mi corazón por cada una de ellas, y el solo hecho de pensar que iba a ser de ayuda para alguien que está en la obra de Dios, eso para mí era más que satisfactorio. Hermana Carmen, si una esposa de pastor no valora ese privilegio, ¿qué le puede suceder? Muy triste cuando nos encontramos a nuestro paso personas, siervas de Dios con un llamado, mujeres, hermana Erika, que Dios las ha incluido en esta labor tan maravillosa como es el servir en la obra de Dios. En este libro, yo narro varias consecuencias que les puede suceder a aquellas siervas de Dios que no han valorado el honor inmerecido que Dios nos ha dado. En primer lugar, alguien que no valore este privilegio se va a hacer daño a sí mismo. Ella misma es la que se va a hacer daño, va a quedar a la orilla del camino, va a quedar con el sabor amargo en su corazón de que pudo servir y no lo hizo, de que pudo ser útil a Dios, que pudo bendecir a otros, que pudo dejar un legado a sus hijos, un legado a la iglesia, un legado en su barrio, en su vecindad, pero no permitió dejarse usar por en las manos de Dios. Lo otro también será un mal ejemplo no solamente para sus hijos, sino para esa iglesia que nos está mirando, esas jóvenes que nos están observando. Y creo que una de las cosas más tristes es que esa esposa de pastor que no quiere que Dios la use, que no quiere disponerse en el altar de Dios para su servicio, se va a convertir entonces para ese esposo, que es un hombre de Dios, un pastor, en una carga muy pesada. Y en vez de ella ayudarle a avanzar en el ministerio, esa actitud va a llevar de que este hombre antes se detenga o avance, pero de una manera muy
muy lenta. Ya para finalizar, quisiera que usted nos diera palabras de motivación para las jóvenes, para las pastoras, para las damas, para las líderes, pero también para los caballeros, los esposos, aquellos que están buscando esposa para leer este libro, para adquirir este libro. Claro que sí. Yo quiero dirigirme a toda la audiencia amada que nos está oyendo y viendo a través de estos medios. Y en primer lugar, dirijo unas palabras a cada sierva de Dios que está sirviendo al Señor. Amada sierva de Dios, el servir es un inmenso privilegio que conlleva grandes responsabilidades. Y depende mucho de esa esposa de pastor, que ese hombre de Dios llegue a niveles altos y llegue a esa plenitud de desarrollo de su ministerio. Depende de esa esposa que avance, o también depende de esa esposa que ese hombre de Dios se sumerja a un nivel ordinario, donde solamente, como el pueblo de Israel, esté solo dando vueltas en un mismo lugar, no va a haber avance, no va a haber proyección. Y algo que yo quiero decirles es que Dios nos va a pedir cuenta a todas nosotras de lo que pudimos hacer y no hicimos. Nos va a pedir cuenta de las oportunidades que Él nos entregó, pero cerramos nuestro corazón y enterramos esos talentos, esas capacidades, ignorando lo que esos talentos podían hacer en aquellos que nos observan y aquellos que nos oyen. Quiero animarles a cada sierva de Dios que está no solamente en Colombia, sino en países distantes donde quizás usted no tiene cerca a otra compañera. Le insto a que siga laborando con todo su corazón. Dios está viendo su esfuerzo, Dios está viendo su trabajo. Como narro yo en mi libro, no hay situación que Dios no esté enterado. Y para cada situación, amada sierva de Dios, Dios siempre va a tener una salida. Dios siempre va a tener un ángel, un instrumento en sus manos. Y no todo el tiempo va a ser necesidad, no todo el tiempo va a ser menosprecio, no todo el tiempo va a ser rechazo. Va a llegar el momento en que usted va a poder mirar el camino recorrido y va a poder decir: valió la pena haber sido fiel, valió la pena haber resistido la prueba, la dificultad, valió la pena haber amado a Dios sobre mis sentimientos, sobre todo lo que yo sentía. A las jovencitas que nos oyen y que nos ven, yo quiero animarles a que lean este libro, porque este libro les va a enseñar muchas cosas que una joven debe de cultivar en su vida, no solamente en su vida personal, sino en su vida devocional con Dios, en su vida ministerial, porque yo sé que hay muchas jóvenes que nos están viendo y oyendo que tienen un llamado. Y algunas personas quizás no han sido llamadas en este momento, pero Dios les va a llamar. A esos jóvenes que nos están viendo y oyendo, yo les aconsejo, si usted siente el deseo de servir a Dios, si siente esa pasión en su corazón de servir a Dios, yo les aconsejo de que se enamore de alguien que tenga ese mismo sentir, de alguien que ame también al Señor, que ame la obra. No ponga la mirada, joven, en alguien que sea frío, indiferente en las cosas de Dios, cuando usted tiene una pasión en su corazón, porque más tarde es esa mujer o ese hombre que usted va a tomar como su esposa o esposo se va a convertir en una carga muy pesada que no va a permitir
a Dios que cumpla a cabalidad esos propósitos divinos que Él quiere llevar a cabo. A todo el que nos está oyendo y viendo, quiero decirle de que este libro es un libro apto para todo público, tanto las jóvenes, los jóvenes, las esposas, las madres, los siervos de Dios, las siervas de Dios, van a encontrar un manantial de consejos que yo sé que van a poder hacer de ustedes mucho mejores siervos de Dios, muchas mujeres mejores siervas del Señor, y a la iglesia en general sé que nos va a ayudar. Si usted no es líder, no es pastor, pero le va a ayudar a leer este libro a comprender más la esposa del pastor, porque a veces nos preocupamos más por criticarle, por señalarle, no solamente a ella, a la familia pastoral, y a veces como seres humanos nos tornamos crueles y pensamos que los hijos del pastor son ángeles o pastorcitos chiquitos. No, esos hijos son igual como cada adolescente, como cada joven, como cada jovencita que hay en cada congregación, y que todos ellos necesitan del amor, de la comprensión y del cariño. Quiero finalizar, hermana Erika, con estas palabras, y quiero que cada sierva de Dios las tenga muy grabadas en su corazón. Todo vacío que deja una esposa de pastor, siempre alguien lo va a llenar. Otra persona lo va a llenar. ¿Sabe por qué, hermana? Porque la obra de Dios jamás se va a detener. Dios llevará a cabo sus propósitos. Y no hay mejor cosa que uno terminar nuestra vida con la satisfacción, con la alegría plena de que lo que Dios nos permitió hacer mientras vivimos, lo pudimos hacer, que no lo hicimos forzados, que no lo hicimos con rabia, que no lo hicimos sintiéndonos como las víctimas, sino que lo hicimos con gran alegría, con gran gozo. John Wesley le dijo al Señor: Señor, no me permitas vivir hasta convertirme en un inútil. Y esa ha sido mi petición. ¿Para qué vivir si no hemos de servir a otros? ¿Para qué vivir si no hemos de dejar un legado de vida a aquellos hijos que están a nuestro lado, a aquellos nietos que han llenado de tanta alegría nuestro corazón? Es mejor partir si no hemos de servir a Dios primeramente y a los que nos rodean. Gracias, hermana Carmen, por este tiempo y por esas palabras tan lindas que nos ha dejado a todos los que estamos realmente observando y escuchando estas palabras. Y a ustedes que nos han sintonizado, que nos han visto, muchísimas gracias por este tiempo y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Les animo a que lo adquieran. Está recién salido del horno, como se dice. Sé que va a ser una gran bendición tenerlo en sus manos. No dudo de que va a ser también una bendición maravillosa para aquellos que están a su alrededor. Ánimo, hermanos, les amo en el Señor y sé que Dios va a llevar a cabo cada propósito en su vida y en mi vida, como hasta aquí lo ha estado haciendo. Así es, el privilegio de ser esposa de pastor. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.